Hola, soy Escapocón. Y yo Guay. Y esto es... ¡Hora de Anticine! Hora de Anticine llegó. Coge tus pelis y analizar. Con Escapocón y Guay chiflado. A criticar sin parar en Hora de Anticine. ¡Mortal Kombat! Siendo su primer juego lanzado en 1992, se convirtió en una de las sagas de juegos de lucha más destacadas junto a Street Fighter. Se hizo popular en las recreativas debido a sus gráficos digitalizados hechos con actores reales en los primeros juegos, y a lo violento que podía llegar a ser, en especial las Fatalities, unos movimientos especiales que se realizan antes de vencer al oponente y, como mínimo, el oponente acababa sin cabeza. Claro que la jugabilidad y personajes interesantes también ayudaron a su popularidad. Por desgracia, no puedo hablar mucho de esta franquicia debido a que, por culpa de su violencia, nunca llegué a jugar a ninguno en mi infancia, ni he llegado a tener la oportunidad de jugarlos ahora. Tampoco he llegado a ver la película basada en el juego, pero sí he tenido la oportunidad de ver este corto llamado Mortal Kombat, El viaje comienza. Fue creado para promocionar la película, aunque esta no se había empezado ni a rodar, y los eventos que transcurren en el corto suceden antes de los que suceden en la película, por tanto es una precuela, así que imagino que no hará falta ver la película para enterarse de lo que sucede. Es hora de enfrentarse contra los defensores de la Tierra. Guay, te equivocas de animación, eso es la serie. Ops, esto es Mortal Kombat, el viaje comienza. Comenzamos la película con el logotipo de New Line Cinema, el mismo estudio que produjo la película. ¡Ah! Y también produjeron El Señor de los Anillos. Vaya, sí que han mejorado. Después vemos unas vistas aéreas mientras nos cuentan una historia. Durante 1000 años, cada generación ha peleado una gran guerra. ¿Qué ha sido eso? Nada, Guay. Seguramente haya sido solo tu imaginación. Entre los guerreros del planeta Tierra y los del mundo exterior. ¡Mira! ¡Estoy de nuevo! ¿Es verdad? ¿Son animaciones hechas por CGI? ¿Por qué? Si la película está en animación 2D, ¿por qué eso sale en CGI? Además, esas imágenes no paran de interrumpir al narrador. Imaginaos que sucediera en otras películas. Star Wars. Episodio 4. Una nueva esperanza. Eran tiempos de guerra civil. ¡Hala! Ya os habéis cargado el giro de trama. Estaréis contentos, editores. No deben ganar el 10º torneo. No deben ganar el combate mortal. Loaded Queen, it's the Loaded Queen. I can't believe this cartoon is all the Loaded Queen. It's the Loaded Queen, it's the Loaded Queen. Bueno, al fin comienza la historia. Vemos este barco, en CGI, en mitad del mar, en CGI, donde están nuestros protagonistas, no en CGI, los guerreros más fuertes de la Tierra. ¿Los Vengadores? No, a esos los ha vuelto a secuestrar el mandarín. Y estos son... Liu Kang fue escogido del pueblo de los montes. La teniente Sonya Blake de las fuerzas especiales. Y Johnny Cage, famosa estrella de Hollywood. Espera. Los elegidos para salvar la Tierra son... un monje experto en artes marciales, una mujer militar y un actor... Bueno, a lo mejor es un actor de películas de acción como Chuck Norris. Vale, retiro lo dicho. Sí, Johnny Cage es un personaje bastante inútil en este corto. No sé cómo es en el juego, pero supongo que no es como Simon Belmont de Capitán N. ¿Y qué se puede esperar de un tipo con el nombre de actor más perfecto del mundo? Creo que voy a vomitar. Eso lo has dicho después de vomitar. Bueno, por lo menos tenemos a Sonya Blade, una militar respetable que está ajustando su radio para... Cierto, aparentemente tiene una misión, pero todavía no nos lo explican. Imagino que querrá que lo averigüemos nosotros, solo mirando su cara.
Entonces, Sonia va a buscar al capitán para que arregle su radio y Sub-Zero aparece de la nada. ¿Estaba ahí todo el tiempo esperando y nadie se dio cuenta? ¿O es que usó el teletransporte más silencioso del mundo? ¿Y por qué tiene orejas de gato? Mis amigos dicen que soy kawaii. Sonia trata de entrar, pero Sub-Zero le congela el brazo por 2 segundos. Entonces, la puerta se abre y aparece Samsung, el anfitrión del torneo. Soy Samsung, amo del templo del torneo. Soberano de todos los griegos y ser inmortal. Tengo mucho trabajo que hacer. ¿Crees que estás aquí persiguiendo a un criminal peligroso? A buenas horas nos lo explicas. Pero en realidad fuiste escogida para participar en nuestro gran torneo. Al igual que estos caballeros. ¿Escogidos? ¿Por quién? Lo sabrán a su tiempo. En la película de Mortal Kombat, próximamente en 3D, 2D y 1D. Después de una escena donde los personajes están muy confundidos, Zoom se pone a hablar con Sub-Zero. Si ellos no pueden llegar a la isla por algún accidente trágico, el mundo exterior ganará el 10º torneo. Escorpión. ¿Qué? ¿Él también estaba ahí todo el tiempo? Además, en el juego se llama Scorpion, y no Escorpión. Ahora esperar a que llamen Sub-Zero bajo cero, o a Johnny Cage Juanito Jaula, o a Sonya Blade Sonya Sable. Para asegurarle un lugar a tu alma en el Salón de la Victoria Sagrada, debes matar a Sub-Zero. ¿Qué es el Salón de la Victoria Sagrada? Vale, eso da una razón para que Scorpion y Sub-Zero luchen. Y tampoco porque no llegan a luchar. Pero ni explican por qué debe ser Sub-Zero ni qué es ese sitio. ¿Es acaso la representación de este juego de los logros? ¡Enhorabuena! Por haber vencido a Sub-Zero con Scorpion, has desbloqueado a Inferno, el ninja infernal del infierno. Liu, creo que debemos escuchar más sobre esas leyendas religiosas de las que hablabas. ¿Leyendas religiosas? Hay una detrás de ti. Creo que debes ajustar tu termostato. ¡Nadie toca mi termostato! Sí, esta batalla que hay a continuación tiene tanto sentido. Vemos como los poderes de hielo de Sub-Zero a veces pueden ser tan fuertes que pueden derretir una caja y otras veces puede congelar el barco durante 1 segundo. ¿Por qué a veces es tan genial y otras veces es peor que un congelador desenchufado? La pelea continúa, pero entonces llega Scorpion. ¿Te has dado cuenta que Sub-Zero y Scorpion están en el mismo barco pero no salen juntos nunca? Siempre hay cambios de plano. A lo mejor son la misma persona, pero va cambiando de ropa. Imposible. Nadie es capaz de cambiarse de ropa tan rápido. Sí, tienes razón. Y justo en el momento en el que creían que iban a ser derrotados por Scorpion, con una versión para todos los públicos de su Fatality, llega... No, Raiden. ¿Otra leyenda religiosa viviente? No, él es el dios del trueno. Y los dioses no son leyendas religiosas. Pues la no leyenda se trata de Raiden, quien detiene a los ninjas y empieza a explicar acerca de Samsung. Hace 1000 años, Shang Tsung vino al torneo maestro como retador de los mejores peleadores de la Tierra, del Templo de la Otra Luz. Uy, creo que he cambiado de canal accidentalmente. Espera que cambie. No, guay, cambia. Así es. Si no fuera suficiente que todos salvo los personajes están hechos en CGI, los flashbacks también. ¿Y por qué no animación tradicional? Ni idea. Las animaciones son rígidas y los modelos son tan extraños que hace que parezca Jimmy Neutron el juego de lucha para Atari Jaguar. Y el hecho de que los flashbacks estén en animación 3D
y el presente en 2D, y que la película y los juegos sean de imagen real, que nos están haciendo tratar de creer. Y sí, he dicho los flashbacks, en plural. Hay más de uno, están por todas partes en esta película. Como si originariamente solamente quisiera mostrar a Raiden hablando, pero como era muy aburrido, hicieron esas animaciones el domingo por la tarde. Incluso hay una escena en la que a un luchador le comen el alma, y lo único que hacen es quitarle el color al modelo. Es una bonita metáfora de cómo le quitan el alma al juego. Oh, eso ha sido una comparación muy buena. ¿Qué comparación? Después de una explicación bien larga de la historia de este tipo, los luchadores llegan a la isla del torneo, donde... Nunca estarán realmente solos. Tengan cuidado. Debería seguirles, pero me quedaré observándoles. ¿Qué cuerpo tiene Sonya Blade? Y ahora vemos a todos los luchadores del torneo, que están tratando de superar las caras raras de los protagonistas. ¿Habéis visto a ese? Tiene el pelo ondeando por el viento, pero no se mueve. Y no te olvides de Sonya Blade. Pero si ella es de los protagonistas. Pero está ahí, ¿ves? Y por lo menos ella sigue ahí, y no desaparece como ese monje. Sí, otra vez, soy el más apuesto de aquí. Sí, tú al menos tienes la decencia de tener más de una animación. Oigan, miren eso. ¡Una puerta en 3D! ¡Oh! De la puerta sale Samsung. Bienvenidos al gran torneo de combate mortal. Oigan, ¿ya vieron eso? ¿Ver qué? Ese tipo tiene 4. ¿4 qué? Tiene 4 brazos. ¡Oh! ¡Qué gran giro de trama! Siéntanse en la isla como en su casa. Disfruten la paz y la tranquilidad. Debe estar bromeando. Nací para ganar este torneo. Naciste para molestar a la gente. Dile eso a mis admiradoras. Díselo a los programadores. En ese momento vemos como Sub-Zero y Scorpion han llegado al torneo, y Raiden se teletransporta justo a tiempo para contarnos su historia. Él es el escorpión de otro clan ninja del mundo exterior, pero que también es un espectro. Vienen a terminar algo que dejaron en su vida. En el pasado. Espera, ¿en el pasado? En el pasado. ¿Es un fantasma del futuro? ¿Viene del futuro al pasado para vengar algo del pasado pasado? ¿Quiere decir que tal vez Scorpion vivo también esté aquí? Incluso esté participando en el torneo. A lo mejor lo que quería terminar era conseguir la victoria del torneo. Vamos, que esto es Mortal Kombat, no Homestuck. According to the Spectre goggles, there are currently 13 Daves scattered around the Encyphosphere. En el pasado. Tranquilo, a lo mejor la pelea te alegra el día. CGI, ¿verdad? No. Bueno, están peleando porque ellos fueron enemigos cuando Scorpion estaba vivo y eran los líderes de unos clanes ninja. Cada guerrero fue forzado a usar sus armas especiales y mortales. ¡Kameame Extintor! ¡Madre mía! Pero qué despliegue de medios! ¡Qué apoteosis! ¡Qué clímax! Y a partir de este momento se acabó. Ya no hay más. Tenemos una larga escena de explicaciones dadas por Raiden al grupo. Cada detalle, cada pasado y cada plan de los luchadores está explicado aquí, y no es nada divertido. Es decir, ¿sabéis dónde deberían haber explicado todo esto? En la película. Siendo una precuela, este corto tiene la misma continuidad que la película. En vez de simplemente dejar las cosas abiertas y decir, mirad el corto, tenían que haber explicado estas cosas en la propia película, que es más larga y la verá más gente. Bueno, no la he visto. Puede que incluso en la película vuelva a explicarse todo esto, haciendo este corto totalmente prescindible, a menos que quieras ver CGI mal hecho. Es una esmeralda del caos.
¿Y por qué Raiden mueve la cabeza así todo el rato? Es verdad, Escapocón, es muy aburrido. ¿Puedes hacer un resumen? De acuerdo, Juan. Te lo resumiré. Este es Sub-Zero y os querrá matar. Este es Escorpión y os querrá matar. Este tiene 4 brazos y ¿nos querrá matar? ¿Cómo lo han averiguado? Poderes mágicos religiosos. En fin, los protagonistas se quedan escuchando a Raiden durante el día entero y hasta la noche no podemos ver lo que realmente importa. El combate mortal está a punto de empezar. Primero deben entender lo más importante. Combate mortal no significa muerte, sino vida. No, mortal significa que te pueden matar, o sea, muerte. No significa muerte, sino vida. Vale, lo que tú digas. Al fin comienza el torneo. Una vez que el torneo comience, no podré ayudarles. Venga, les dejo aquí mientras luchan con sus puños contra tipos con cuchillos en los brazos. ¿Qué? ¡Combate mortal! Esta batalla es tan cutre como las de CGI. Es decir, tenemos una cámara lenta de estilo de una película de acción, pero aquí se puede ver perfectamente cómo los frames van disolviéndose. ¿Cómo vamos a saber que esa mancha es Liu Kang? Estas escenas parecen lo que ve un borracho antes de desmayarse. Escapocón, creo que me he ido a China o a Rusia. Es un milagro. Y ahora vemos como Johnny Cage, o sea, rompe una espada de un puñetazo. Puede que sea un simple actor en un combate a muerte con luchadores con experiencia, pero tiene muñequeras. Después de una pequeña autoparodia. En todas mis películas, los tipos malos siempre están detrás de mí. ¿Estos muchachos creen que pueden hacer algo nuevo? Vemos las mismas escenas de batalla, una y otra vez. Si hay algo peor que escuchar cosas que no nos importan, es ver cosas que ya hemos visto antes. ¿Estos muchachos creen que pueden hacer algo nuevo? Hasta que llega Raiden para ayudarles. Samsung. Claro, porque llamar a Samsung, el luchador más poderoso del torneo, va a ayudarles. Prepárense. El combate mortal comenzará. Su prueba inicia. Antes de que el corto termine, hay un pequeño tráiler de la película. Bueno, tráiler, ya que como la película aún ni había empezado su rodaje, usaron las escenas en CGI, porque precisamente eso va a animar a la gente a ver la película. Prepárense para Combate Mortal, la película. Bueno, y aquí acaba. ¡Escapocón, que sigue! Conozcan a los combatientes mortales. Tenga cuidado, son Mortalesi. ¡Oh, es Mortalesi! Aún queda algo más. Ahora nos hablan de los luchadores y sus habilidades en el juego, lo cual sería muy útil si te dijeran cómo hacerlas. Habilidades especiales: toma de pierna, vuelta redonda, patada diagonal, fatales, beso de la muerte y esferas de energía. Solo te dicen los nombres de los ataques, sin ni siquiera explicar qué hacen. Ah, y también nos cuentan el pasado de los personajes. Porque eso, precisamente eso, es lo que le faltaba a este corto. No he visto la película de live action de Mortal Kombat, y he visto que la opinión es bastante dividida. Hay quienes opinan que es muy mala, pero otros dicen que es disfrutable. Esto en cambio no vale la pena. La animación tanto 3D como 2D es horrible, las batallas son ridículas, los intentos de humor son patéticos y sobre todo los personajes son tan poco interesantes y tan planos que tener que escuchar tantas explicaciones sobre ellos es imposible sin acabar poniendo el vídeo en velocidad rápida. ¿Para qué explicar tanto si en la película e incluso en los manuales de los juegos podrían explicar todo esto?
En un principio, tras ver la película de Profesor Layton, pensé que lo que hacía fallar a las películas sobre videojuegos era que eran de imagen real, y animadas hubieran estado mejor. Pero este corto me ha hecho ver que el formato no es el problema, pues la animación puede arruinar tanto un videojuego como la imagen real. Soy Escapocón, y yo White, y volvemos al mundo real. Y ahora, un combate mortal de verdad. Round 1. Fight. Hola, soy Escapocón, y aún queda algo más. Se trata de los resultados de la votación. Por desgracia, no mucha gente llegó a votar, y por tanto tuve empates tanto en hora de anticine como en el lado oscuro de los fans, y pensé elegir por mí mismo entre los empatados. Pero gracias a Lost Channel se rompieron todos los empates, por tanto la votación será totalmente justa. Y aquí están los ganadores. Bueno, muchísimas gracias por votar y por hacerme sugerencias, y nos vemos en la próxima reseña. ¿Cuál de estas tres será? Pronto lo descubriréis.